Bueno, ahora sí. Bueno, entonces habíamos visto el ejemplo 5, ¿no? Que era cuando teníamos el motor asíncrono de jaula y el corte lo hacíamos con motor lanzado. Es decir, arranco el motor, espero a que termine su proceso de arranque y cuando paro el motor ya está a velocidad nominal, en régimen nominal. Nos decía que podía admitir hasta un 0,5% de categoría C4 accidental. Es decir, si por lo que sea lo paro cuando está arrancando, una de cada 200 veces, pues lo admite sin problema. El siguiente ejemplo que tenéis es interesante por comparar porque sería la misma potencia de motor, mismas características eléctricas, pero lo voy a hacer a trabajar en categoría AC2 o AC4. ¿Vale? Calcula las dos, si fue como si fuese un motor de anillos o como si fuese un motor de jaula de ardilla. Fijaros en el primer cálculo que hace, con las potencias, ¿no? La potencia de 22 kilovatios, la intensidad de 42 amperios. Si yo multiplico esa intensidad por 2,5, sería la intensidad que prevemos en el arranque de un motor de anillos, ¿no? Que me sale 105 amperios. Para uno de jaula, 6 veces esa intensidad de empleo sería 252 amperios. Esos son los amperios que van a estar pasando justo en el momento en el que pulso el pulsador de marcha y el motor empieza a querer funcionar. Bueno, estas corrientes son las que van a determinar en esta categoría el calibre que yo tengo que escoger del motor. Vale, dice la categoría C2 para 1.000.000 de ciclos de maniobra es una corriente de 105 amperios. Bueno, aquí está calculando la durabilidad, ¿no? Vale, es la que utilizo esa corriente del arranque para la durabilidad. Me da 1.000.000 de ciclos de maniobra. Y calcula ahí lo que sería la durabilidad eléctrica, en este caso en años, ¿no? Con el factor de conversión que habíamos visto el otro día, es ir dividiendo, quitando las unidades, para que al final me quede los años que voy a tener de duración. Y luego con el de jaula sale todavía mucho más, 252 amperios. Bueno, tendríamos que irnos a uno de calibre 265, mientras que en el anterior tendríamos que irnos a uno de calibre 115. ¿Vale? Recordad que la gama de Schneider, el número que aparece detrás de la D es el calibre, la intensidad nominal o de empleo o permanente que puedo meterle al contacto. Vale, es que ahí la desclasificación pues es clara. Que tengo categoría C4 a C2, la corriente en el arranque es la que me va a marcar el calibre. Vale. Así por resumirlo de una manera rápida. Lo que estoy haciendo entonces es lo que llamábamos desclasificar. Tengo que coger un contactor de un calibre bastante superior. Tener en cuenta que la intensidad nominal aquí siguen siendo 42 amperios. Pero en el caso de un motor de jaula, con intensidad nominal 42 amperios, tengo que irme a un contactor de 256 amperios de intensidad nominal. Unas cuantas veces más, ¿no? Como 6 veces más. Bueno, eso era lo que me quedaba porque vieseis de contactores. Luego tenéis aquí un montón de ejemplos en los apuntes con diferentes tipos de cargas, con lámparas de incandescencia, aunque bueno, ya calcular lámparas de incandescencia a estas alturas, con un transformador que tienen también una pequeña punta en el arranque, con el tema de que cuando tengo una batería de condensadores está limitada la máxima capacidad que puedo poner por polo. Equivalente lo tenéis por ahí, bueno, lo miráis, ¿vale? Pero ya me lo dice el propio catálogo, me dice, para tantos microfaradios, ¿qué calibre tengo que coger de contacto? Ahí tiene que ver con los fenómenos transitorios que ya veréis en sistemas, ¿no? Que se forman con las bobinas, los condensadores. Pues bueno, me influye y el fabricante ya me está diciendo que, ojo, si tienes condensadores, mírate esta tabla que te voy a decir yo lo que tienes que poner. Y bueno, vamos a ver avanzar, a ver un poco más de la paramenta que tengo en el circuito de fuerza, para poder ya, luego lo ejemplificamos en el que habíamos dejado para hacer el trabajo, lo vemos allí cómo se sitúa toda esta paramenta. Una carga que siempre solemos tener cuando tenemos motores es el relé térmico. El relé térmico normalmente lo voy a combinar con fusibles. El relé térmico se encargará de la protección contra sobrecargas y los fusibles de la protección contra cortocircuitos. Si pongo un magneto térmico o un disyuntor, que es lo mismo,
Para un motor de pequeña potencia, pues el relé térmico ya no tendría sentido, ¿no? Porque ya estoy realizando la protección térmica en el propio disyuntor. Pero si es el caso de una protección donde ponga un interruptor magnético de tipo MA con térmico o bien fusibles con térmico, pues el térmico es este que vamos a contar ahora aquí. ¿De qué me protege un térmico? Esas 4 cosas: sobrecargas, arranques demasiado lentos, agarrotamiento, ciclos de arranque paro frecuentes. Esto está en rojo aquí porque esta la suelo poner en el examen siempre, ¿vale? Así como contar algo del contactor, también lo suelo poner. Sobrecarga, un aumento de la intensidad que no llega a valores de cortocircuito, pero que es mayor de la intensidad nominal. Arranques demasiado lentos, cuando tengo demasiada inercia en la carga mecánica que tengo conectada al motor y el motor no acaba de terminar el ciclo de arranque, bueno, eso hace que la sobreintensidad va a estar pasando durante más tiempo y el térmico me va a proteger. Agarrotamiento, si el eje del motor se queda trabado por lo que sea en la máquina, la reacción del motor también es absorber más corriente y el térmico va a protegerlo, va a disparar. Y luego los ciclos de arranque paro frecuentes, si tengo por ejemplo un motor en categoría C3 y yo lo hago funcionar en categoría AC4, pues ese calentamiento lo va a detectar el térmico y me va a proteger también de esos ciclos de arranque paro excesivamente frecuentes. Vale, esas son las 4 protecciones que realiza siempre el relé térmico. Bueno, problema que tenemos con los relés térmicos. La temperatura del cuadro les influye. Entonces, por eso es importante tener los cuadros bien ventilados, bien, bueno, que el aire pueda correr por dentro en la medida de lo posible para que la temperatura no aumente más de lo debido. Porque en el momento que tengo una temperatura ambiente excesiva, el térmico me va a disparar antes. Bien, es cierto que se pueden regular, o es la razón por la que se pueden regular. Primero, pues para poder ajustar la corriente nominal del motor en las condiciones de funcionamiento de la máquina. Siempre tienen un margen de regulación respecto a la intensidad nominal, hacia arriba y hacia abajo. O bien por este tema del calor, que también lo podría compensar en parte con la regulación. Lo que pasa que, bueno, dentro de unos límites, por eso conviene tener el cuadro bien ventilado. El sistema que tiene de funcionamiento el térmico, lo tenéis esquematizado por aquí. Es una lámina bimetálica con 2 metales de diferente coeficiente de dilatación. Aquí no lo dibuja, pero alrededor de él se haría pasar el conductor de fase, ¿no?, por el que estoy detectando. Si tengo una protección térmica trifásica, tengo 3 bimetales, uno por fase. La intensidad de cada fase se hace pasar por un hilo alrededor del bimetal, de tal manera que cuando esto se empieza a calentar, empieza a producir calor, llega un momento que el bimetal se dobla. Se dobla porque uno de ellos tiene un coeficiente de dilatación más bajo y dilata antes que el otro. Tenéis 2 láminas pegadas y una aumenta su longitud, el conjunto se va a doblar, ¿no? Se va a doblar sobre la que sigue siendo más corta. Bueno, eso actúa sobre una pequeña culata que tiene dentro, una pestaña, que me dispara los contactos, me abre los contactos. ¿Vale? Los hay que los contactos, cuando enfría, vuelven a la posición de cerrado, y los hay que necesito hacer un rearme, ¿no?, mediante un botón o mediante un dispositivo giratorio. Ahí ya depende del fabricante, de la marca, pero hay de los 2 tipos. Junto con esos contactos de fuerza, esa culata también me mueve 2 contactos normalmente de mando, uno abierto y otro cerrado, que puedo utilizar el cerrado normalmente para hacer un paro en el circuito de mando y el abierto para señalizar el disparo del térmico. ¿Vale? Ese es el funcionamiento que tiene. Ahí tenéis un esquema de cómo serían esas láminas que tiene para provocar el disparo. Están hechas de tal manera que si solamente dispara una de las fases, se cortan las 3 igualmente, me corta todo. ¿Vale? Es decir, no tienen por qué estar las 3, porque si no la ausencia, por ejemplo, de una fase del motor no la podría no detectarla bien. Pues entonces, con que una fase esté sobrecargada ya va a disparar. Ahí tenéis una foto de un modelo concreto, este es un modelo de telemecánica. El azul, el botón azul suele ser siempre el rearme, y el rojo es un botón que lleva para poder actuar sobre el contacto auxiliar cerrado. El botón rojo que pone stop normalmente solo actúa sobre el contacto cerrado auxiliar, sobre el 9596. ¿Vale? Sobre los de fuerza no actúa y sobre el abierto tampoco.
Para poder probarlo, siempre suelen tener una pestaña, alguna manera de mover todos los contactos que pone normalmente test. A veces es un botón, otras veces es una pestaña que tengo que mover con el destornillador. Pero bueno, que me permite probarlo, ¿no? Para ver la señalización y para ver si efectivamente me corta tanto en fuerza como en mando. La simbología que tenéis es esta de aquí. Normalmente lo vais a encontrar con la numeración que aparece aquí arriba, ¿eh? 9596 para el cerrado, 9798 para el abierto, para los dos auxiliares. Y luego la parte de fuerza, como cualquier elemento de fuerza. El primer polo es 1, 2, el segundo polo 3, 4 y el tercero 5, 6. ¿Vale? El símbolo que pone la norma UNE para el térmico, a veces pues lo vais a ver aquí con una división aquí en medio, ¿no? De los tres relés, porque realmente el símbolo de un relé térmico es el rectángulo que utilizamos para cualquier relé y dentro le ponemos ahí esa forma, ¿no? Que me indica que es térmico. Ahí tenéis la colocación, cómo se pondría normalmente debajo del contactor. Ahí tenéis en la foto cómo queda acoplado justo debajo. Es decir, la unión entre contactor y térmico muchas veces es directa. Se puede montar en una base aparte, ¿eh? Vienen preparados para montar en una base y hay térmicos también que van aparte, no se conectan directamente. Pero lo habitual, sobre todo para pequeños calibres, es que lo veáis acoplado directamente debajo del contactor. Nada, la conexión trifásica muy evidente, no tiene ninguna ciencia. Si lo voy a conectar en monofásico, tanto el contactor como el térmico, lo que se hace es algo como lo que tenéis en la figura. Una de las fases se dice que se remonta. Fijaros que aquí está alimentando por la fase 3, paso la fase por el tercer polo del contactor, por el tercer polo del térmico, y luego vuelvo a remontar la fase y la vuelvo a pasar por el segundo polo del contactor y el segundo polo del térmico. Y ahí es donde conecto el motor. Vale. En alterna ahí pone continua, pero en alterna se hace igual, ¿eh? Si tengo, por ejemplo, un motor trifásico y lo quiero cambiar por uno monofásico, la paramenta se puede aprovechar y conectar de esa manera. Lo que hago con esa conexión es que va a pasar la misma intensidad tanto por los tres polos del contactor como por los del térmico, para que dispare mejor. Hay tres tipos, clase 10, clase 20 y clase 30. Ese número 10, 20, 30 son los segundos máximos de arranque que permitirían. Es decir, un clase 10 te va a permitir un arranque de hasta 10 segundos. A partir de ahí va a disparar. El clase 20 hasta 20 segundos y el de clase 30 hasta 30 segundos. Ahí normalmente lo habitual es que tengáis casi siempre clase 10. Los arranques, salvo en máquinas muy concretas, no suelen ser tan lentos. Pero bueno, si se da el caso, dispongo también de térmicos de ese tipo para máquinas que arranquen excesivamente lento. Tener en cuenta que un arranque lento de una máquina significa que durante mucho tiempo están pasando por los conductores corrientes muy grandes. En ocasiones hay máquinas que tienen una inercia mecánica muy grande y hasta que consigo ponerlas en velocidad, pues necesito más tiempo. Fijaros que os dice aquí un recordatorio que esto es interesante. Nos dice, cuando voy a tener un arranque muy lento, ojo que tengo que comprobar que todos los elementos del arrancador pueden soportar esa intensidad elevada durante tanto tiempo. Si ya no me valdría con poner un térmico de valor 20, por ejemplo, de valor 30 en cuanto al tiempo de arranque, sino que tengo que comprobar que los fusibles no me van a fundir, que el térmico va, que la protección que tenga aguas arriba que lo va a soportar sin problema también, sin disparar, ¿vale? Los cables, seguramente tendré que tenerlo en cuenta para aumentar la sección del cable también. Los cables están pensados cuando tengo un arranque de este tipo, normalmente en categoría C3, para poder soportar la corriente de arranque durante el tiempo normal de un arranque. ¿Vale? Ya cuentan con ese sobredimensionamiento. Aquí en el caso de arrancadores de motores no tengo que, para lo que es la paramenta no tengo que ir al 1.25, ¿vale? Pero bueno, para el cable sí que tengo que considerar la corriente con por el porcentaje, con el coeficiente que el reglamento me indica, ¿no? Que es un 25% más. Si tengo un arranque de estos prolongado, pues igual tengo que pensar, en vez de un 25% más, pues irme un 50% más o un 100% más. ¿Vale? Las curvas de disparo que tiene un térmico, bueno, que se ven un poco borrosas ahí. Es una curva, normalmente los fabricantes me lo dan en forma de una gráfica logarítmica. La gráfica logarítmica es una gráfica que no es proporcional. Si veis el eje, tanto el vertical como el horizontal,
Las rayas no están separadas a una distancia proporcional. Fijaros cómo, no sé, la distancia que hay entre el 1 y el 2, la distancia que hay es más o menos la distancia que tengo entre el 2 y el 4. ¿Vale? Entre el 4 y el 6 es mucho más pequeña, a medida que voy aumentando la distancia cada vez es más pequeña. Estas gráficas son orientativas, aquí no tiene sentido intentar sacar una medida precisa de esta gráfica. Si te coincide con una de las líneas, sí puedes decir que tiene ese valor. Si no, lo que obtienes es un margen o un valor aproximado de tiempo de disparo. En la horizontal tengo la intensidad y en la vertical tengo el tiempo que tarda en disparar. Por tener una idea, pues está bien. Fijaros que la gráfica no llega nunca a cortar a 1, ¿vale? Salvo una de ellas que llega a tocarse, ¿no? Con el 1. Tengo 3 gráficas, 1, 2 y 3. La 1 sería para el funcionamiento equilibrado a 3 fases, cuando más tardaría, en la que está más a la derecha, más tarda en saltar. Sin paso previo de corriente, es decir, el térmico está completamente frío, pues le va a costar un poco más disparar. El 2 sería el funcionamiento a 2 fases, ¿vale? Que sería la que está en continua, es la que se toca con el 1, sin paso previo de corriente en frío, es decir, en frío me va a proteger bastante rápido, si es por falta de una fase. Y luego el funcionamiento equilibrado a 3 fases, después de paso prolongado de corriente, cuando ya está en caliente, pues bueno, es un poquito más rápido, ¿no? Veis que la gráfica en línea discontinua está por debajo de las otras, que deciría que va a responder un poco más rápido. Bueno, en los térmicos estos de motores suelen venir con 3 por precisar un poquito más la corriente, ¿no? Que le va a hacer disparar. En los que veis, por ejemplo, en vivienda, las gráficas de los catálogos de protecciones para vivienda, lo que os dan normalmente es un margen. La parte térmica del magnetotérmico ponen una franja, un margen, y lo que tenéis son 2 tiempos. No salta entre tantos segundos y tantos segundos, por ejemplo. Aquí os da una gráfica, lo podéis sacar de una manera un pelín más precisa, pero bueno, así todo, fijaros que como varía con la temperatura, estas 3 condiciones que me describe el fabricante, pues me cambian el tiempo de respuesta, ¿no? Al final sí que voy a estar moviéndome dentro de un margen también. Estas curvas son las curvas que se llaman de tiempo inverso, ¿vale? Porque cuanto más alta es la corriente, más rápida es la respuesta de la protección, igual que en los fusibles, es lo mismo. Y ahí tenéis la representación de las curvas clase 10, clase 20, clase 30. La curva se va hacia arriba, lo que me indica que el disparo va a ser más lento. El tiempo en la vertical hacia arriba es tiempo mayor. Si subo la gráfica hacia arriba, estoy aumentando el tiempo de respuesta. Bueno, esto de rear me pone aquí que no, pero sí, vale. Relé de protección se puede adaptar fácilmente a las diversas condiciones de explotación, eligiendo el modo de rearme que yo quiera, manual o automático. Dispositivo de selección situado en la parte frontal del relé, que permite 3 procedimientos de rearranque. Vale, los hay donde yo puedo cambiar el modo en el que va a arrancar, en el que va a rearmar, para que rearme solo cuando se enfría o obligue al operario a hacer una acción para poder rearmar el térmico. Lo más prudente y lo más habitual suele ser obligar al operario a realizar una acción para rearmar, es decir, que el rearme sea manual, porque de esa manera obligas al operario a revisar o a ver dónde está el problema de la máquina antes de poder rearmarlo, ¿vale? Y me garantizo también por seguridad que si alguien está realizando trabajos en la máquina, hasta que yo no rearme manualmente no se va a rearmar. Si yo soy el que está metiendo la mano en la máquina, pues yo cerraría el cuadro, le pondría una llave, me la guardaría en el bolso y me aseguraría de que nadie va a poner eso en marcha. De hecho, muchos procedimientos de trabajo se hace eso. Hay un sistema de 2 llaves y cuando se tiene que volver a poner en servicio un cuadro, pues hacen falta las 2 llaves, una del encargado de trabajos y otra del operario que está haciendo el trabajo, ¿vale? Para poder rearmarlo. Son medidas de seguridad para evitar accidentes. Bueno, las máquinas simples, les dice ahí, pueden funcionar sin control especial, teniendo un rearme automático, que es el esquema que os pone ahí, a 3 hilos, el del medio. Bueno, el esquema puede ser confuso porque normalmente nosotros lo dibujamos así, aunque tengamos el rearme manual, ¿no? Porque normalmente en los que manejamos nosotros tenemos el rearme manual.
No tienen la opción de rearme automático los que tenemos en el taller. Pero esto de aquí que tenemos que dibujar, si es rearme manual, no lo dibujamos. El pulsador, con la unión de los dos, no lo solemos dibujar. Bueno, sería este de aquí. Tengo el contacto cerrado como paro, el contacto abierto como señalización, pero en cuanto se enfría esto, vuelve al reposo automáticamente. Luego tendríamos, en automatismos más complejos, el rearme requiere la presencia de un operario por motivos de índole técnica y de seguridad. El rearme esquema 2 hilos. También se recomienda este tipo de esquema para los equipos de difícil acceso. ¿Vale? Aquí tenéis el rearme a 2 hilos a la izquierda. ¿Vale? En este caso, añade la necesidad de un interruptor rotativo o algo que me permita ahí conectar. Y luego el de rearme manual en el propio automático, que es el que tenéis a la derecha. ¿Vale? Este es el que vamos a tener nosotros, aunque ya os digo que no lo vamos a dibujar. Este S1 aquí, en el propio térmico no lo vamos a dibujar. Pero bueno, es un botón, el botón de color azul, que cuando le damos, los contactos vuelven a la posición, digamos, de cerrado, ¿no? Para poder funcionar. Ahí tenéis el frontal de 1, en este caso es uno de Schneider, pero es un modelo ya más antiguo. Las cosas que tienen el frontal, ¿no? Lo que podéis ver siempre en el térmico, pues lo más que está justo encima son los 4 bornes de los 2 contactos auxiliares, el cerrado y el abierto. Ahí en la izquierda arriba tenéis el regulador que me permite ajustar el disparo, la corriente de disparo a la corriente nominal del motor que esté controlando. A la corriente nominal no, a la corriente de trabajo que tengan esa aplicación concreta. Como normalmente los motores siempre van un poco sobrados en cuanto a potencia, la corriente real del motor en las condiciones más duras de funcionamiento va a ser más baja que la nominal. Entonces con esto ajusto más o menos esa corriente que el motor realmente absorbe. ¿Qué más tiene por aquí? La pestaña de test para poder probarlo, que sería una pestañita aquí, la que está señalada con el número 3, me parece, que se puede mover. Hay que levantar una pequeña tapa y luego se mueve el botón de test. Luego tengo el botón rojo, que es el botón de stop, que me actúa sobre este contacto 9596 para poder parar desde el térmico el automatismo, dar la señal de paro. Y luego ese tornillo que tenéis ahí, que vendrá en color azul, que es el del reset, que es el que me permite rearmar cuando me ha disparado. En este caso sería rearme manual. Vale. Bueno, ya tenemos protección contra sobrecargas, contra arranques repetidos, contra falta de una fase, contra agarrotamiento. Luego vendría la protección contra cortocircuitos, que va a incorporar muchas veces también protección térmica, ¿no? Aquí vamos a hablar, en terminología más industrial, hablaremos de disyuntor, ¿vale? O guardamotor, es otra palabra que se utiliza. ¿Por qué se llama disyuntor o por qué se llama guardamotor? Diferente, por ejemplo, a un magnetotérmico que tenga una vivienda. Es prácticamente igual. La diferencia es que suelen incorporar para motores de pequeña potencia la posibilidad de conectar y desconectar desde el propio disyuntor. Es decir, dar la marcha y el paro desde el propio disyuntor. Funciona como un interruptor también dentro del circuito. ¿Vale? Por eso se le cambia el nombre, pero realmente, constructivamente, es prácticamente un magnetotérmico igual que los que hay en vivienda. La carcasa, como es una gama industrial por fuera, pues es ligeramente diferente. Ya no necesito sacarlo por la ventana de un cuadro muchas veces, con lo cual la forma puede ser distinta, ¿no? Bueno, ¿qué es un cortocircuito? Es lo primero que os dice ahí. Contacto entre dos puntos de potenciales distintos. En alterna, pues será entre fases, entre fase y neutro, entre fase y tierra, ¿no? Entre fase y masa. En corriente continua, entre dos polos, entre un polo y la masa, o entre dos polos distintos, ¿no? De dos circuitos distintos también podría dar un cortocircuito. ¿Qué causas pueden producir un cortocircuito? Pues son cosas en la realidad bastante improbables. Cables rotos, flojos, pelados, presencia de cuerpos metálicos extraños, depósitos conductores, polvo, humedad, fábricas, por ejemplo, de pintura. Hay muchos procesos industriales que si no tienes el cuadro bien estanco, se te llena de porquería y empieza a haber cortos, empieza a haber derivaciones por todos lados. Yo lo vi en una fábrica de pinturas que veías el cuadro por dentro y parecía que lo habían estado rociando con pinturas de colores. Era un cuadro que no era estanco
estaba además muy próximo a las partes de la maquinaria donde se pintaba y estaba el cuadro imposible. Claro, tenían que rehacerlo porque era continuas averías. Cuando no disparaba por un defecto de aislamiento, hacían corto y de hecho cuando me lo enseñaron lo tenían ya inutilizado para cambiarlo porque había quedado completamente inútil el cuadro. Bueno, todo eso es lo que puede originar muchas veces cortocircuitos. El polvo y la humedad en presencia de filtraciones de agua, ¿vale? Aquí dice agua u otros líquidos conductores, el agua no es conductora, ¿vale? Lo que pasa es que el agua, cuando la echo encima de un equipo eléctrico, lo que hace es aumentar la superficie de contacto. Las descargas normalmente por agua son por corriente superficial. Si yo tengo dos polos, por ejemplo, con un IPEL que sea, ¿no? En un contactor o en un relé, y echo agua por encima, la corriente va a encontrar por la superficie de la carcasa de ese equipo eléctrico que, aunque el agua es conductora, está aumentando la superficie para el paso de la corriente muchísimo, porque el agua no es conductora, pero me está poniendo en contacto todos los poros de la superficie de los dos metales, ¿no? Que están a diferentes polaridades. Con lo cual la corriente puede pasar con mucha más facilidad. ¿Vale? Ese mismo problema que tenemos cuando agarramos en casa, no sé, si tienes las manos mojadas y agarras algo que sea eléctrico y que no esté bien aislado, el problema que tienes no es por el agua que en realidad es aislante, porque el agua pone en contacto todos los poros de tu piel con la parte metálica, hace de elemento de contacto entre los dos, aumenta la superficie de contacto, con lo cual si recordáis la formulilla de la resistencia, que es igual a la resistividad por la longitud partida de la sección, si aumenta el denominador que es la sección, la resistencia de contacto disminuye mucho y la corriente empieza a pasar con facilidad a través de ese contacto. Ese es el problema que tengo con el agua, pero el agua de por sí, salvo que le disuelva sales o minerales y demás, mayormente el agua es aislante. El agua que sacamos del grifo mayormente es aislante. El agua destilada es un poquito más aislante todavía. Vale. Según lo que le eche se puede volver conductora, superficialmente me puede aumentar la conductividad superficial y darme problemas. Si tengo agua con polvo o otro tipo de materiales que sean más conductores, pues automáticamente tengo un problema, ¿no? Y el polvo dentro de un cuadro también es bastante habitual. Si no tengo un cuadro en el que tenga ventilación, que no sea estanco y tenga ventilación, la propia ventilación me va a llenar el cuadro de polvo. Pasa lo mismo que en un ordenador, ¿no? No sé, que tenga ordenador de estos de torre fija. Si lo tenéis ya desde hace tiempo y no lo habéis limpiado y abrís la tapa y veis cómo está por dentro, pues veréis que está lleno de polvo. Los portátiles mismos, ¿no? Si habéis un portátil y veis los que tenga unos años y veis el ventilador, pues tendrá 1 milímetro de mierda por encima guapamente. El aire caliente entra el aire frío entra por abajo, se calienta y sale por arriba, se forma una circulación natural en el cuadro y eso nos va metiendo toda la porquería para adentro. Por eso una de las labores de mantenimiento en los cuadros es limpieza. Es una de las principales labores de mantenimiento que tengo a nivel industrial, es limpiar. Limpiar y apretar los tornillos. Son las dos labores de mantenimiento más básicas. Bueno, de todas maneras, pese a todo esto que dice aquí, el cortocircuito es muy improbable, pero si se produce, me va a destruir la instalación muy rápidamente, me la va a quemar. Entonces, tengo que poner especial atención en tener la instalación bien protegida contra cortocircuitos. Bueno, aquí tenéis la pinta que tiene un disyuntor que llamamos magnético. El magnético es el que solo protege contra cortocircuitos. Se combinaría normalmente con un relé térmico de protección para el motor. ¿Vale? Este tipo de protección es protección de los cables de la instalación, mientras que el térmico es una protección de la carga del motor. ¿Vale? En una vivienda las protecciones que yo pongo en el cuadro normalmente son todo protecciones para la instalación, excepto la protección diferencial, que es protección para las personas. Ahí tenéis, bueno, los dos símbolos. ¿Qué diferencia hay en la simbología? Pues que el de la derecha tiene mando rotativo y el de la izquierda lo que tiene es una tecla, ¿no? Entonces cambia el símbolo ligeramente, lo que es la parte del accionamiento manual, el resto es igual. Vale. Este de aquí tiene un aspa que me indica que dispara de manera automática por efecto de este relé magnético y
tiene una línea perpendicular en el contacto que me indica que me da seccionamiento. Si yo lo abro, lo que está aguas abajo está seccionado, es decir, está separado de la corriente. ¿Vale? Un seccionador es un elemento que me aísla eléctricamente lo que está aguas abajo. Y eso lo consigue mediante lo que se llama un corte visible. Un corte visible es una separación de contactos lo suficientemente grande para que incluso con unos determinados márgenes de sobretensión, la parte que está aguas abajo en el circuito quede aislada. No se transfiera ningún tipo de tensión. ¿Vale? Bueno, este si tiene seccionamiento lo que me permite es cortarlo y si lo señalizo y lo descargo todo convenientemente, yo puedo hacer trabajos aguas abajo con completa seguridad. Me sirve para hacer un descargo. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis la combinación que tendría en el arrancador con el térmico y con el contactor, ¿no? El orden sería aguas arriba el magnético, luego el contactor, que es el dispositivo de conmutación, y finalmente acoplado con él el térmico. Con eso tendríamos un arrancador ya completo, con sus protecciones adecuadas. El corte que realizan los disyuntores siempre es omnipolar, aunque dispare solo uno de ellos, solo detecte uno de los magnéticos, o dos de ellos, van a cortar los tres polos a la vez siempre. Características, pues las mismas que tenemos en vivienda, el poder de corte y el poder de cierre, son las dos más importantes. Respecto al poder de corte, poder asignado de corte último, el valor eficaz máximo de corriente que permite realizar un corte correctamente y a continuación una operación de cierre-apertura, y el poder asignado de corte en servicio, el valor eficaz máximo de corriente que permite realizar un corte correctamente y a continuación dos operaciones de cierre-apertura. Estos dos valores, según cómo vaya a coordinar yo las protecciones, voy a trabajar sobre el poder de corte último o el poder de corte de servicio. Esto es lo que distingue también la utilización de los magnetotérmicos en viviendas o la utilización de magnetotérmicos en una instalación industrial. En una vivienda yo normalmente trabajo sobre el poder de corte en servicio. La norma que me dice cómo tengo que utilizar un magnetotérmico en vivienda me va a decir que lo utilice sobre el poder de corte en servicio. Mientras que la norma general de los magnetotérmicos me da como poder de corte el poder de corte último. Esta es la que normalmente muchas veces utilizamos en industria. ¿Vale? Es decir, yo voy a forzar el magnetotérmico hasta el final. Por eso creo que os lo comentaba el otro día. En un magnetotérmico vais a ver dos poderes de corte en el frontal. Uno que va a ser el poder de corte último, que es el que utilizaré normalmente para una aplicación industrial, aunque no siempre, a veces utilizo también el otro, ¿eh? Y otro es el poder de corte en servicio, que es el poder de corte que me garantiza pues, rearmarlo más de una vez, ¿no? Que se utiliza habitualmente en vivienda. Podéis ver que veáis en uno 10.000, 6.000 o 10, 6 kiloamperios. ¿Vale? Bueno, lo veremos luego en un apartado que habla de coordinación de las protecciones. Me hace referencia a esto de aquí. ¿Vale? Poder de corte, máxima intensidad de cortocircuito que va a poder cortar, ¿no? A partir de esa intensidad, yo ya no voy a tener seguro que me proteja. Se va a quemar, se va a destruir, puedo tener que se reviente y me salga proyectado el material de la propia protección, siendo peligroso. Puede quedar soldado por dentro y que la corriente siga pasando. ¿Vale? A partir del poder de corte último yo no sé lo que va a pasar. Por eso es importante dimensionar bien respecto a la intensidad de cortocircuito, la protección. Y bueno, el poder de cierre, igual que en los contactores, la corriente que puede establecer, ¿vale? En sus condiciones de tensión nominales y demás. Bueno, como tengo cargas de tipo inductivo, que tienen esa punta de intensidad en el arranque, pues conviene tenerlo en cuenta también. Aquí en una vivienda no hay problema, porque en una vivienda consideramos que todo va con coseno de phi 1, ¿no? Para el cálculo. Pero aquí no. Aquí tenemos cargas que pueden tener cosenos de phi importantes. Bien, es cierto que hoy en día en todas las industrias se corrige el factor de potencia con baterías de condensadores, porque supone al final un ahorro energético, pero la protección puede estar centralizada y puede estar aguas arriba de la protección que yo estoy determinando, ¿vale? La protección la compensación del factor de potencia la puedo hacer máquina a máquina o lo puedo hacer centralizada. Entonces, dependiendo, en la protección puedo tener la coseno de phi muy desfavorable incluso.
Bueno, tiene dos características que también tienen los magnetotérmicos que utilizamos en vivienda, que son la autoprotección y el poder de limitación, o lo que se llama en los catálogos filiación, ¿vale? Poder de limitación y filiación es lo mismo. Autoprotección. El propio magnetotérmico limita la corriente de cortocircuito a un valor inferior a su poder de corte, gracias a su impedancia interna. Para producir el disparo magnético lo que tiene dentro es una bobina. Básicamente es además un mecanismo bastante sencillo. Tiene un pequeño toroide muy pequeñito, y tiene el cable de fase, se hace pasar, se le dan como un par de vueltas alrededor de él. Es además un toroide con muy pocas vueltas. Cuando yo meto aquí una corriente que sea de cortocircuito, aquí tiene una pequeña culata que se ve atraída por ese electroimán que he formado y me mueve los contactos, ¿no? Que estarán unidos por aquí, me los mueve, ¿vale? Ese es el disparo. Bueno, lo que tiene es como una pequeña culata también, una pestaña que actúa sobre ella, tiene un muelle y el muelle hace pues que se abran los contactos rápidamente. Bueno, la impedancia que tiene esta bobina, esta impedancia que tengo aquí, produce una caída de tensión que me va a reducir efectivamente la corriente de cortocircuito. Es una tensión que se opone de manera transitoria al valor del cortocircuito. Que hay un fenómeno transitorio, parece aquí una tensión que contrarresta en parte la tensión del cortocircuito, que es la tensión de la red, y por tanto la intensidad de cortocircuito se reduce. ¿Vale? Por eso cuando calculamos un cortocircuito, normalmente se calcula sobre el 80% de la tensión nominal. Se considera que en un cortocircuito la tensión baja por el hecho de poner esas protecciones. Por eso, a medida que en un cuadro vamos poniendo protecciones una debajo de otra, las protecciones que están justo aguas abajo de una protección, por ejemplo, general, van a tener un poder de corte más bajo que la protección general. No hay distancia de cable que me justifique una reducción de la intensidad de cortocircuito. La justificación es que el que está aguas arriba va a limitar la corriente de cortocircuito, la va a reducir la corriente efectiva. Con lo cual el que está aguas abajo ya puede beneficiarse de esa reducción y trabajar o instalar uno con un poder de corte un poco más pequeño. Cuando encadeno las protecciones una debajo de otra, pues mejor que mejor, y se me va a ir reduciendo la intensidad de cortocircuito. Bueno, mejor que mejor, a no ser que se me reduzca mucho, que entonces puedo tener un problema. Si tengo una intensidad de cortocircuito muy pequeña, voy a tener un problema para proteger, porque a lo mejor el umbral de disparo magnético es más grande que la intensidad de cortocircuito y entonces no me dispara. Pero bueno, se va reduciendo. Aquí, por ejemplo, en el taller en la E1 debemos andar por 300, 200 y pico amperios, la última vez que se midió. Es una corriente de cortocircuito, para ser de cortocircuito bastante baja. Está en el límite de lo que las protecciones pueden detectar muchas veces. Vale. Eso a veces para proteger es un problema. Para nosotros es bueno porque cuando hacemos una pice y hacemos un arco ahí, un corto, pues el chispazo no es muy grande. Bueno, y el poder de limitación es lo mismo que la autoprotección, pero digamos el beneficio que tienen los que están aguas abajo de esa autoprotección que realiza. La corriente de cortocircuito se reduce y puede reducir el poder de corte. Y el fabricante me da unas gráficas, que es la de la derecha, para ese poder de limitación. La izquierda sería la gráfica de respuesta del magnetotérmico, que veis que tiene la forma muy similar a los de viviendas. En este caso, como va calibre a calibre, pues os da una única gráfica, que en la parte del térmico, como ya vimos, se despliega en tres, ¿no? Pero en la parte magnética es única. En los de viviendas, como en la misma gráfica me ponen un montón de calibres, pues lo que os dan es más bien un margen, más que una única gráfica. Y aquí la limitación, abajo tengo la corriente prevista y en la vertical la corriente limitada. Si me está dibujando ahí más o menos lo que es la diagonal, si voy a la línea de arriba, subiría hacia arriba, me iría hacia la izquierda y tendría exactamente la misma intensidad, pero las curvas de abajo, con la que, bueno, está borroso y no se ve, pero con la que tocase, fijaros que os va a quedar más abajo siempre que en la diagonal, ¿no? Quiere decir que la corriente se va a reducir. Siempre vais a tener menos corriente en la vertical de la gráfica que en la horizontal, porque las curvas están todas por debajo.
Bueno, luego tendríamos ya el que es magnetotérmico, que incorpora ya la parte térmica. Esta curva de aquí, de hecho, es del magnetotérmico, porque el magnético esta parte no la tiene. Una característica que no he dicho, pero normalmente la curva de disparo magnético de un guardamotor es a partir de 10 veces la intensidad nominal, para que no me dispare con la intensidad en el arranque, ¿vale? Es lo que en una de viviendas es la curva tipo D, me parece. Bueno, este de aquí, si es solo magnético, sería la curva MA de los catálogos de vivienda. Y si es un guardamotor, sería equivalente a una curva tipo D. Vale, más o menos. No es exactamente igual, pero se corresponde bastante. Ahí tenéis el disyuntor magnetotérmico, lo que os decía, con los botones para arrancar y parar desde el propio guardamotor. Y aquí tenéis a la derecha uno pensado para el circuito de mando, una protección para el circuito de mando. Aquí en el circuito de mando sí que puede utilizar una protección unipolar, sin problema. ¿Cómo quedaría el arrancador? Si pongo protección magnetotérmica, pues el térmico ya me sobraría, ¿no? Si lo calculo bien. Otra diferencia que tienen con los de vivienda lo que es un guardamotor, fijaros, tiene la regulación del térmico exactamente igual que el térmico que poníamos en el motor. Los de vivienda eso no lo tienen, ¿no? Vale, por eso cuando hablemos de uno de estos hablaremos de disyuntor o guardamotor, y cuando estemos en vivienda pues hablaremos de magnetotérmico, ¿no? Normalmente. Lo que tiene que no tiene el de vivienda es esa regulación de la parte térmica y la posibilidad que tienen muchos de poder accionar el motor desde la propia protección. Bueno, creo que no es el caso de estos porque no tiene... Normalmente cuando puede hacer eso en el símbolo os incluyen la semicircunferencia que al final del contacto lleva el contactor, ¿vale? Esta que lleva aquí el contactor para indicaros que es posible utilizarlo también como dispositivo de conmutación. Y ya lo último de hoy, los fusibles y seccionadores, que sería el último elemento ya que tendríamos en el arrancador. Vale, ¿por qué fusibles? ¿Y por qué no siempre magnetotérmico? Bueno, porque los fusibles primero son baratos. Segundo, protegen muy bien. Un fusible es una protección muy buena contra cortocircuitos, ¿vale? Como un cortocircuito no se va a producir normalmente, pues entonces los fusibles los voy a tener funcionando durante mucho tiempo, ¿vale? No va a ser una cosa que necesite cambiar. Tendré que cambiarlo como todo por tiempo de mantenimiento, pero no es algo que normalmente me vaya a dar problemas los fusibles, ¿vale? Interrumpen el circuito. Un fusible básicamente lo que es una cápsula de material cerámico, los que utilizamos aquí. Hay muchas variantes con dos casquillos metálicos en los extremos, ¿vale? Aquí tengo una carcasa de material normalmente cerámico y dentro tengo un hilo conductor que está comunicando los dos casquillos. Ese hilo tiene un punto de fusión más bajo que el del cobre o que el del aluminio del cable que está protegiendo, de tal manera que cuando hay un cortocircuito, esto se funde y se interrumpe aquí. ¿Vale? Al fundirse el material sale proyectado. Cuando son de calibres más grandes, pues en vez de tener aire dentro, lo que tienen es arena para poder frenar ese metal que sale fundido, porque literalmente se funde el fusible, como su propio nombre lo indica, ¿no? Fusible quiere decir que se funde, pues efectivamente se funde. El material sale proyectado y la parte cerámica de fuera pues es una protección, ¿no? Mecánica para que el material no salga fuera, para que no se rompa. Los de media tensión, por ejemplo, pues cuando voy a calibres más grandes, en vez de tener un hilo, lo que tienen es una lámina fina de material metálico que está cortada con una forma así, como con ángulos. Esto lo hacen para que haya puntos que se llaman de tensión, puntos calientes donde funda con facilidad, para que se rompa con facilidad por esos puntos. Y eso, en vez de estar en línea, pues lo que tiene dentro es una estructura de plástico así en forma de cruz, como un perfil, ¿vale? Algo así. Los de media tensión es muy típica esta realización. Esto va en el interior y esa lámina que os dibujaba va arrollada aquí alrededor,
va metido en una cápsula que es también cerámica, grande. Estoy hablando de un fusible que puede tener pues 60 centímetros de largo y a lo mejor unos 10, 11 centímetros de diámetro. Y va todo lleno de arena por dentro para que, bueno, imagináis en media tensión un cortocircuito, pues es delicado y, bueno, lo que hace es evitar que se rompa el fusible, la arena, me frena el material. Si hay chispa, pues ayuda a extinguirla fácilmente. Tengo diferentes tipos, ¿vale? Se designan por dos letras, una minúscula en primer lugar y una mayúscula en segundo lugar. Como primera letra, las dos opciones más usuales son la G y la A. G es un fusible de uso general. Normalmente se utilizan para corrientes normales, ¿no? Empezarán a fundir desde poco más del valor nominal. Y luego los de acompañamiento, o fusibles de uso parcial, que se llaman también, que son los que van acompañando a una protección de tipo térmico. Es decir, no van a hacer protección de tipo térmico, sino solo protección contra cortocircuitos. Son los que se utilizan con motores, normalmente porque si no la punta de intensidad de arranque del motor podría hacer que el fusible me fundiese. Entonces tengo que tener un fusible que para esas corrientes que no son muy altas, pues sea insensible, no se funda. Un fusible de tipo A te aguanta 6 veces la intensidad nominal sin fundirse. Tiene que empezar a partir de 10 o por ahí. A partir de ahí sí que fundiría, y rápido, pero para otras corrientes más bajas no funde. Y luego la segunda letra sería la L para proteger cables y conductores. Así, por ejemplo, los que tenemos en la Caja General de Protección de un edificio de viviendas son de tipo GL, ¿no? Fusibles de uso general para proteger cables y conductores. En este caso, están protegiendo la línea general del edificio. Por eso la Caja General de Protección muchas veces se llama coloquialmente la GL, ¿no? Lo que es GL son los fusibles que lleva dentro. Por eso, digamos que el fusible acaba dando nombre a la caja entera. M para proteger aparatos de maniobra es los que utilizamos con los motores, ¿no? Nosotros con los motores, habitualmente los fusibles que montamos en el arrancador son de tipo AM. Son de acompañamiento porque tienen una protección térmica junto con ellos y además protegen un aparato de maniobra y el motor. Luego tengo los de tipo R para semiconductores, normalmente en circuitos de mando que tengan electrónica. B son un tipo especial para instalaciones mineras. Aquí, bueno, lo que cambia en estos va relacionado con el encapsulamiento y el impedir que haya chispa y todo eso, ¿no? Que puede ser peligroso en una instalación de minería. Y luego tengo un tipo especial para los transformadores, que también para la punta de intensidad de arranque que tienen los transformadores, pues va a ignorar esa punta y va a poder seguir en servicio sin fundirse. Bueno, los más típicos os dice por ahí, pues el GG y el GL y el AM, ¿no? Bueno, aquí os va describiendo todos, ¿no? Los tipos más usuales. Yo tengo marcados ahí esos tres porque son los más habituales. Las curvas, pues comparando una con otra, la M lógicamente es más lenta, estaría más arriba, porque en la vertical los tiempos son crecientes hacia arriba. El símbolo como el de una resistencia, pero con la línea cruzando por el medio. Y luego constructivamente, aquí en los apuntes no sé si lo pondrá, los tipos más usuales que vosotros vais a encontrar son los de tipo cilíndrico, que son los que montamos en las bases portafusibles. Pero hay otros que son los de tipo NH, que son estos de aquí. Este que está aquí hecho en un esquema que pone GG, ese es de tipo NH. Son como rectangulares, tienen dos cuchillas saliendo por arriba y por abajo. Estos son los que se utilizan en la Caja General de Protección. Y luego los que hay en las centralizaciones de contadores que van montados sobre la rosca, que van el embarrado, esos son de tipo diaced. Son cilíndricos, pero tienen un extremo como más estrecho que el otro. Tienen un rebaje en un extremo para que pueda encajar bien la rosca, y esos son los que se llaman de tipo diaced. Son los tres tipos que más os vais a encontrar, yo creo, por ahí. NH, los de la Caja General de Protección, los cilíndricos de uso en bases portafusibles, en uso industrial sobre todo, y luego los de tipo diaced que los veréis en las centralizaciones. Bueno, valores a tener en cuenta: la corriente de fusión, la corriente de no fusión. Normalmente en el fusible se da también un margen. Si la corriente de fusión es una corriente a partir de la cual seguro que se fundió, y la corriente de no fusión es una corriente que por debajo de ella está seguro que no se ha fundido, ¿no? Y al final, ¿la fusión dónde está? Pues entre las dos.
en el margen. La duración del corte, el tiempo de corte, que es importante desde el punto de vista del esfuerzo térmico que va a soportar el cable. De hecho, en el reglamento de baja tensión hay una tabla, ¿no?, que os permite calcular el esfuerzo térmico. Y bueno, a veces pues tengo que ir a unas secciones de cable mayor por ese tema. Sobre todo eso en el reglamento es de aplicación para cables más, yo creo, de distribución y de... Porque bueno, normalmente en los cables de instalación interior no tenemos ese problema. Ya con los tiempos de disparo de 10 milisegundos suele ser más que de sobra. Y luego el poder de corte, pues lo mismo que con los magnetotérmicos. A partir del poder de corte se puede reventar el fusible y estar en condiciones de poca seguridad, ¿no?, para el resto de la paramenta que está alrededor o para cualquier operario que pueda estar en proximidad de esa instalación. Y bueno, os habla de los seccionadores ahí porque normalmente se monta con un seccionador. Sobre esta simbología de los seccionadores, me imagino que esto os lo comentarán en muchas asignaturas, pero una cosa que tengo que tener súper clara es qué es esto y qué es esto, cuando lo vea dibujado por ahí, y la diferencia que hay entre las dos. Bueno, o qué es esto, que también lo voy a ver, de hecho lo tenéis por ahí, cuando me dibujan esto. Vale, lo primero que dibujamos, esto es un seccionador. Lo segundo, esto es un interruptor. Y este de aquí, pues es las dos cosas, el seccionador, interruptor. Vale. Un contacto que secciona es un contacto que me aísla de tensión. Todo lo que está aguas abajo, cuando ese contacto está abierto, tengo la seguridad de que está aislado. Si tengo que hacer un descargo en una instalación para trabajar sin tensión, que es lo más habitual, tengo que abrir los seccionadores. Y tengo que señalizar, tengo que enclavarlos para que nadie pueda ponerlos en funcionamiento, si es posible, que no siempre es posible, en baja tensión. Puedo cerrar el cuadro, si tengo un cuadro con llave lo cierro, señalizo de que se están haciendo trabajos, etcétera, etcétera. Vale. Los seccionadores, si un dispositivo es seccionador, solamente nunca puedo abrirlo en carga. Un seccionador no se puede abrir en carga. Quiere decir que si hay corriente, el seccionador no se puede abrir. Tengo que interrumpir primero la corriente con otro elemento y luego abrir el seccionador al final. Si yo abro un seccionador con carga, ¿qué pasa? Que voy a tener un arco eléctrico y que puede ser peligroso para el propio seccionador, para el operario, según cómo sea ese seccionador, y para la propia instalación. Entonces, ojo con eso. Vale, en baja tensión, normalmente los dispositivos que tengo en un cuadro de baja para seccionar son interruptor seccionador, con lo cual normalmente no voy a poder operar también en carga. ¿Vale? Interruptor seccionador, que es el que os dibuja a la derecha el símbolo, ese puede seccionar y puede interrumpir corriente, por lo tanto lo puedo abrir en cualquier momento o cerrar, maniobrando la corriente sin ningún tipo de peligro, y además me da el aislamiento. Y luego tengo el que está en el medio, que es el interruptor, que se me sirve para interrumpir la corriente, pero no me aísla o no me garantiza un aislamiento suficiente en la salida. Si yo abro un interruptor y me pongo a trabajar, puede ser que haya una sobretensión en la alimentación y se transfiera algún tipo de tensión a través de ese contacto. Entonces, bueno, tenerlo claro. Sobre todo tener claro que si es un seccionador, solamente secciona, no puede abrirlo en carga. Quiere decir que si yo tengo un motor, por ejemplo, y tengo una base portafusibles, como la que tenéis dibujada en el medio, con la letra B, yo esa, hasta que no interrumpa la corriente, si el motor está en carga, yo no puedo abrirla. Porque probablemente queme la propia base portafusibles, ¿vale? Por el arco que se va a producir. ¿De acuerdo? En cambio, la que tenéis a la derecha es un interruptor seccionador. En los edificios de vivienda, cuando se modificó el reglamento, con muy buen criterio pusieron un interruptor seccionador en la centralización de contadores. Antiguamente no lo había. Y al no haber interruptor seccionador, cuando iba alguien a quitar los fusibles de la Caja General de Protección, pues el que le tocase pasaba un mal rato. Porque tenía que quitarlos, bueno, aparte de utilizar las medidas de protección adecuadas, tenía que meter la maneta, los fusibles de aquella además iban individualmente, tenía que coger el fusible con la maneta y pegarle un tirón a saco para que saliese el fusible lo más rápidamente posible. Porque bueno, aunque dijeses a los vecinos que cortasen todos, que desconectasen y tal, como fuese un edificio grande, seguro que alguien estaba en carga y vas a tener algún arco, mayor o menor. Hoy en día, pues eso, vas a la centralización
le das al interruptor y ya está, el edificio sin corriente o la línea general que vas a cortar en cabecera sin corriente y puedes abrir con total tranquilidad la caja general de protección. Bueno, a no ser que tengas algún vampiro por el medio chupando corriente de la línea general, ¿no? Sin tú saberlo. Pero en condiciones normales no tendrías problema. Bueno, y hoy hasta aquí, ¿vale? Llegamos aquí hasta la pregunta 7. Ahora lo que vamos a hacer va a ser terminar los que no habéis terminado. El trabajo 2, que acaba hoy el plazo para la entrega. Entonces, nada, lo terminamos. Quien lo haya terminado, pues acabar de sacar los esquemas de las prácticas, de los funcionamientos que hay que diseñar con el KDSIMU. ¿El qué? 49-62.